Bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a orar a partir de la escucha de la palabra de Dios. Gracias por compartir con nosotros. Empezamos poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra penetre mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Dios y mi Maestro, y no escucharé a nadie más sino a ti. Amén. La liturgia de esta semana nos presenta una lectura de Lucas, que es la continuación de los evangelios de las 2 semanas pasadas. Hagamos un repaso de esas lecturas. Hace 2 semanas escuchamos a los 72 discípulos siendo enviados en misión. Al volver, expresan su alegría, porque hasta los demonios se les someten en nombre de Jesús. Jesús les responde que se alegren porque sus nombres están inscritos en el cielo. Además, se llena de gozo y ora de la siguiente manera: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me lo ha dado mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después de esta oración, en la que Jesús agradece a Dios que se manifieste en los sencillos, aparece precisamente uno que era sabio y entendido, un maestro de la ley, que pregunta: ¿cómo puede un hombre heredar la vida eterna? Aunque no porque realmente quiera saberlo, sino para poner a prueba a Jesús. Jesús le dice que cumpla la ley de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a él mismo. El maestro de la ley, para no quedar en evidencia por sus malas intenciones, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús cuenta la parábola del buen samaritano y cambia la pregunta de ¿quién es mi prójimo? A ¿de quién soy yo prójimo, cercano, por medio de las acciones misericordiosas? Además de este marco contextual previo, es importante observar que en el pasaje siguiente Jesús enseñará a sus discípulos a orar mediante la famosa oración que conocemos como el Padre Nuestro. Ahora que tenemos claro el horizonte en que se enmarca nuestra lectura de hoy, escuchémosla con disposición de corazón. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. En el mundo judío, la hospitalidad es una virtud profundamente arraigada. El dueño de la casa debe ofrecer agua al visitante para lavarse los pies, y él mismo debe servir comida y bebida a los huéspedes. Asume la responsabilidad de proteger al huésped mientras esté bajo su techo, y en la despedida, acompañarle durante un trecho del camino. Por su parte, el huésped debe ser comedido para no abusar de la generosidad de su anfitrión. Debe ofrecerse para ayudarle en todo y debe recitar una bendición sobre él. La razón de la hospitalidad está en la naturaleza misma de Dios, que abre su casa al huérfano y a la viuda, al pobre y al emigrante, y defiende al emigrante de toda vejación e injusticia en los tribunales. En último término, todos somos invitados a la vida como huéspedes de Dios. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Podemos ver en Marta un reflejo de la actitud de hospitalidad y deseo de servir a Dios de Abraham cuando éste visita su casa, según lo leemos en Génesis 18. Sin embargo, el trabajo es mucho, por lo cual llega el agobio y el cansancio. Por eso muestra su incomodidad respecto a la actitud de su hermana María, que no sigue las enseñanzas y las tradiciones, demostrando una adecuada hospitalidad. Además, según los roles de género de la sociedad de ese tiempo, María no debería estar sentada escuchando la palabra de Jesús, porque es mujer y debería estar sirviendo. Tal vez, después de terminar los deberes domésticos, podría sentarse a escuchar. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. La palabra que aquí se traduce como inquieta es merimnás, que es una derivación de merizo, dividir, y meros, parte. Marta está dividida, partida, tiene la mente en varios asuntos. María, en cambio, escogió la mejor parte, en el original meris, que también es un derivado de meros. La atención de María no está dividida. Ella supo atender a lo que era importante en el momento, enfocarse. Escuchemos nuevamente el texto y dejemos que nos hable al corazón. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que escuchamos, aunque se podría interpretar independientemente, demuestra la maestría de Lucas en cómo hilar las historias para dar sentido
a la narración de la vida de Jesús. Tenemos dos lecturas que invitan a la acción. La primera, la misión de los 72 que salen a los pueblos a predicar la cercanía del reino de Dios. Y la segunda, la parábola del buen samaritano, que nos invita a servir con misericordia a los hermanos. Ahora encontramos una mujer en acción, Marta. Ella acoge al Señor en su casa. Tiene deseo de servirle, pero su corazón y su atención están divididas. Ella quiere ser fiel a las costumbres sociales de la época y ser buena anfitriona, pero queda abrumada por la carga. Ante ese peso, mira a María, despreocupada, sentada escuchando al Señor y reclama: si tan solo me ayudara. Aunque pareciera que Jesús regaña a Marta por no sentarse a escucharlo, esto contradeciría las enseñanzas de las lecturas anteriores. No tendría sentido que aconsejara al maestro de la ley a vivir con misericordia, si lo que tenía que hacer era sentarse a escucharle como María. Tampoco los nombres de los discípulos estarían en el reino de los cielos por anunciar la cercanía del reino de Dios, si lo único importante fuera la contemplación. En realidad, el llamado de atención a Marta es por su distracción, porque tiene el corazón dividido, no está centrada en Dios. De la ley de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, se quedó en la segunda parte y, por eso, queda abrumada por el servicio. Marta es un reflejo de todos nosotros cuando intentamos servir al Señor mediante la misión de predicar su reino, o servir a los hermanos con misericordia, pero no tomamos el tiempo para enfocar nuestra mente y nuestro corazón en el Señor. Nos cansamos, nos agobiamos y nos quedamos mirando hacia los lados, juzgando a todas aquellas personas que parece que no trabajan como nosotros. Nos quejamos de cómo es injusta la vida por la carga que nos tocó y entonces le reclamamos al Señor. Marta también nos muestra cuán importante es el discernimiento en nuestras vidas, porque en la apariencia de servir al Señor, podríamos estar replicando simplemente las costumbres de nuestra sociedad como si fueran mandatos del Señor. La escucha atenta a la palabra del Señor, como la que hace María, y la oración, como la que va a enseñar Jesús a sus discípulos en los siguientes versículos, nos ayudarán a centrar nuestra vida en Dios. De esta manera, el trabajo de evangelización y servicio corporal al prójimo será verdaderamente fructuoso, porque renovará nuestras fuerzas y nos permitirá servir al Señor sin volver a ver a nuestro lado. Respondamos al Señor con la oración. Te bendecimos, Señor Jesús, porque en tu vida supiste unir la contemplación y la acción, dándonos un ejemplo de oración y comunicación con Dios, así como de entrega incondicional por la liberación de los hombres. Enséñanos, Señor, a dedicar tiempo, silencio y atención para escuchar y asimilar tu palabra, como María en Betania, buscando cada día y ante todo el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos a salir victoriosos en este empeño y concédenos, Señor, la diligencia solícita y la servicialidad acogedora de Marta. Lo mismo respecto de ti, de tu Evangelio y de tu palabra de vida que de nuestros hermanos, los hombres más necesitados. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta
suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.